conservadurismo y el neoliberalismo, no fue una agresión directa verbal como todo lo que hacen las mañaneras. ¿Cómo lo agarraron ustedes? Tratando de normalizar, decir, pues sí mataron a dos sacerdotes jesuitas, pero bueno, pues la vida sigue, ¿no? Y la iglesia está exagerando, ya se le olvidó cuando era comparsa de los gobiernos neoliberales. Cada quien tiene su opinión y se le respeta, pero hay opiniones públicas y más de una persona que de alguna manera nos represente en nuestra nación, que sí tiene que tener mucho cuidado y mucha prudencia en lo que dice. Y no se diga si es el presidente de la nación. Porque él es masón, los masones no quieren a la iglesia, ¿verdad? A él le consta que en la mayoría somos creyentes, a lo mejor no todos católicos, pero sí cristianos, y que hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar la creencia, hay que respetar la fe de cada quien, pero también hay que respetar los datos históricos, los datos duros, donde habla de realidades como fue precisamente la denuncia que la Iglesia siempre ha hecho. El secretario de la Conferencia Episcopal, don Ramón Castro, tuvo a bien públicamente más de 120 documentos decir, aquí está la denuncia de la Iglesia que siempre hemos hecho, y que ahora no nos digan que nosotros estamos coludidos, que nosotros estamos tapando las cosas, o que nosotros hemos sido pusilánimes para denunciar o para hacernos de la vista gorda y no hablar de estos temas o de estas cosas. El discurso fue difícil, fue duro, porque yo creo que no bastaba nuestra propia opinión, sino la opinión de toda la gente, porque sabía, no porque se estuviera metiendo con la iglesia, sino porque ya había descalificado a periodistas, ya había descalificado a empresarios, ya había descalificado al sector médico, es decir, a tanta gente, y ahora pues vamos, es el tema del momento y vamos contra la iglesia. Así es. Afortunadamente. Pero ya se metió en un terreno muy peligroso, el de la fe. El de la fe. El de la iglesia. Exactamente. Porque incluso hasta el nombre de su movimiento es una parte subliminal directa de Morena, asociando a la Virgen de Guadalupe, que es nuestro principal símbolo de creencia en este país. Todos somos guadalupanos, bueno, al menos los que somos católicos y creyentes y mexicanos, ¿no? Ahora sí, dice el Evangelio que a veces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Sí. Oiga, sí, ya somos muy poquitos los hijos de la luz, o ya nos, sí, ya nos ganaron los de las tinieblas. Si en el fondo subliminalmente se utiliza eso, ahora sí que el pez por su propia boca muere. Y yo creo que en ese sentido, creo que ningún mexicano es tonto, por más sencillo, por más humilde que sea, y lo que tiene arraigado desde su creencia, por ejemplo, guadalupana, desde su creencia de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a eso no se toca. Es como... Pero ya ve cómo hay gente ciega siendo católica, le creen a López Obrador, así haga lo que haga. Bueno, ahora con Guacamaya Hackers y el libro de la esposa de Yáñez, el principal asistente y confidente de López Obrador, parece ser que la cloaca se está abriendo de manera espantosa, ¿no? ¿Cree usted que ahí en este parteaguas el presidente logre reaccionar en lo general y volteando a ver una impunidad como es el crimen de los dos sacerdotes jesuitas y lo que usted bien dice, este país de sangre, de tantos desaparecidos, más 336,000 muertos en este sexenio? Exactamente, sí, por supuesto que a todos nos preocupa, y yo creo que es nuestra esperanza y es lo que nosotros, perdonando la redundancia, es lo que esperamos del presidente, ¿no? Que reaccione. Pero sí lo esperan del presidente. Y que vea. Pese a su actitud grosera y ofensiva. Yo creo que no nos queda más. Es decir, cada quien tiene que poner de su parte, y lo que le corresponde a él como jefe de la nación, y hacer valer nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, ya no como cristianos, católicos, iglesia, no, como ciudadanos, y defender la Constitución, defender nuestras leyes,
pues es su primera obligación como mandatario, como primer mandatario de la Oiga, ¿quién nación. tiene más culpa, monseñor? Porque ha habido también expresiones de sus hermanos jerarcas también de la Iglesia Católica, como el vicario, el padre Héctor, que han señalado y acusado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de no tener interés. De hecho, nunca lo recibió para hacerle una advertencia a las andanzas del Chueco, que por cierto sigue prófugo, no lo han detenido, parece que no lo van a detener, que ahí dice que anda por una cueva en la sierra, de lo vasto que es la sierra. Pero ¿quién tiene más culpa? ¿También tiene culpa el gobierno del Estado con Maru Campos? Pues yo lo he dicho varias veces, que a lo mejor a nosotros no nos toca señalar con el dedo y juzgar, porque cada quien tiene sus propias responsabilidades, y más cuando son dirigentes de fruto de una elección democrática. Porque había que López Obrador acusó al gobierno de Chihuahua incluso de connivencia con la delincuencia organizada, donde está la figura del Chueco, ¿no? Se Sí. aventaron la pelota. Sí, bueno, pues ya los juegos políticos a nosotros a veces quizás no los entendemos o no los queremos entender, pero sabemos que siempre en el fondo hay un interés, ¿no? Partidista, que en el fondo hay rivalidades, que en el fondo no se comparten muchas ideas. Sin embargo, yo sigo diciendo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad, y como se dice, sino que la patria lo demande. Y yo creo que la patria somos todos nosotros, y eso nos hace tomar más conciencia de a quiénes elegimos, y verdaderamente quiénes nos van a responder a la hora cuando los necesitamos, sobre todo cuando se trata del bien común, cuando se trata de la dignidad del ser humano, de la misma vida, etcétera, ¿no? Y ¿No, por eso no está siendo usted muy prudente en el señalamiento de quién tiene más culpa de estos dos ámbitos, monseñor? Si López Obrador o Maru Campos son los dos ámbitos en común. pues es que no sé si sea yo el que los tenga ¿Usted es el obispo de la diócesis de la Tarahumara? tenga que juzgar, porque en realidad pues nadie somos, ahora sí que nadie somos pues para juzgar. Sin embargo, creo que dentro de las responsabilidades a nosotros como iglesia nos toca reclamar dentro de la doctrina social, dentro del derecho natural, reclamar lo que es del pueblo y lo que le corresponde. Pero el reclamo al no ha sido pueblo. escuchado, ¿verdad? Y desgraciadamente al principio no fue escuchado, al menos por parte del gobierno del estado. Nos costó un poco de trabajo poder tener esa interlocución. No sé si por justificación de que comenzaba la administración, por la lejanía de la sierra, pero al fin de cuentas un fruto de la muerte de los sacerdotes pues fue que se voltearon los ojos para allá, y de alguna manera ya hemos estado ya en diálogo, y creo que estamos siendo escuchados, y esperamos y tenemos la confianza de que estos diálogos verdaderamente logren un cambio, sobre todo para más tranquilidad, más seguridad, más equidad dentro de la gente que vive en la sierra. Hasta este momento, en el día de hoy, ¿dónde está ese avance en las investigaciones? Porque el Chueco sigue prófugo. ¿Dónde están las pesquisas? ¿Cuál es el último reporte de las autoridades del tema para ustedes? El padre Javier Ávila, el padre Jorge Atilano, que son de la Compañía de Jesús, ellos platicaron con el fiscal. Realmente no ven o no se ve todavía por dónde pueda ir, porque parece ser que las estrategias no han sido las correctas. Es que dicen que ni estrategia hay, ¿verdad? Pues es lo que no sabemos, y es lo que nosotros quisiéramos saber. Y precisamente ahorita nuestro diálogo con gobierno del estado es que nos clarifiquen, que nos digan cuál es la estrategia o cómo va la carpeta de investigación respecto a este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tememos por los sacerdotes, tememos por las religiosas y por la gente. Por usted mismo, la ¿no? gente Usted que está allá. la gente que está espantada, la gente que tiene miedo. No, yo puedo casi decir, no del crimen organizado, sino muy en particular y muy en concreto,
con esta persona. Oiga, ¿Por qué? ustedes que lo conocen o conocen gente, sus sacerdotes, incluso el padre Esteban, que fue el que dialoga con él cuando mata, asesina al padre Galo y al otro sacerdote. Este video que salió supuestamente del Chueco, ¿es él? El que dialogó es el padre Jesús. Perdón, Reyes. Jesús. Esteban Jesús es el Reyes. otro, ¿verdad? Esteban era diácono en El aquel diácono. tiempo, ahorita ya es sacerdote. Sí. Y Esteban pudo lograr estar escondido mientras sucedían los hechos. Y Jesús dialogó Y con el Jesús Chueco. fue el que dialogó con el Chueco después de que sucedió el trágico asesinato. Y el Padre Jesús, pues, él nos platica que, pues, que trató de convencerlo de que no se llevara los cuerpos. Después él le dijo que si tendría perdón de parte de Dios. Lo confesó, por ¿verdad? lo que había hecho. Pues bueno, en el estado en el que estaba él, Muy pues, drogado. aunque lo hubiera confesado, no hubiera sido válido. Y este video, pues la verdad, uno no es especialista en este tipo de... Pero ¿y qué dice de el Padre cosas. Jesús? ¿Que sí es él? No. No es él, ¿verdad? Nadie de la sierra No es que él. lo conoció dicen que no No es él. absolutamente él. Esto es muy importante Sino que preguntárselo. Aquí parece que fueron dos cosas, ¿no? Porque él acusa ya casi directamente al Padre Jesús De ser el asesino, por favor, ¿no? sí, como que Sí. quiere Y platica que, con él. como que mucha gente Y él que trata de quiere que lo- disuadirlo. Exactamente. Como que mucha gente quiere como quererla poner en contra de la misma iglesia y del Sí, mismo padre. sí. Pero yo creo que también no solamente eso, sino seguir haciendo ver mal a la autoridad como una burla. Esto es una travesura del porque mismo no la- crimen organizado poner a alguien haciéndose pasar por el Chueco. Exactamente. No es el Chueco. Sí, no. Perfecto. Inmediatamente se le nota en Porque la todavía voz, se sigue en los diciendo ojos. que sí era él. En la pantomima que él arma, que pues no es creíble. Escuché ayer, monseñor, en un programa muy cero Análisis de México, que sacaron el tema de los jesuitas de Chihuahua y del video y todavía decían que si era él o no, porque la autoridad no le ha dicho a los medios, no le ha dicho al país en los análisis técnicos de fondo, tecnológicos, si es el Chueco o no, que siguen con la duda. Por eso qué bueno que usted en esta entrevista nos dice y nos confirma que no es el Chueco. Sí, no, digo, yo profesionalmente no sé, pero la gente tiene una sensibilidad y quien lo conoció, al menos yo estuve hace 15 días, tres semanas, estuve en Cerocahui, ahí fui a las confirmaciones, a Urique, a Cieneguita, fui a Bahuichivo, y en esos lugares yo platicando con la gente, pues inmediatamente hasta se ríen cuando uno les Que ahí dice, estaba. ¿no? Oiga, ¿y qué opina del video? ¿Sí fue el tipo este? Ajá. Y se ríen. No. Dicen, no, pues Claro que por no, supuesto ¿verdad? que no. Y le digo, si es una travesura, si es una estrategia de parte del mismo crimen organizado para hacer ver mal a las autoridades y para desviar un poquito la atención de parte de la misma gente queriendo culpar a un sacerdote Sí, sí. que tiene también muchísimos años sirviendo a la comunidad y que todos lo conocemos, que es un hombre recto. Sí. Y, o sea, cómo en realidad se atreven o se podrían atrever a decir que fue él, ¿no? Oiga, y el Chueco anda ahí en esos mismos comentarios de la gente que todo el mundo se conoce. Anda ahí en la sierra. Se comenta que por ahí está. De que se comenta, de que ande, pues ahora sí que Sí, es no muy, le es muy consta a difícil. uno, Pero la muy versión es que difícil. por ahí anda, Pero la versión es de en una cueva. que anda por ahí en alguna cueva, en alguna barranca. Él conoce muy bien el lugar y seguramente que tiene, no sé si amenazada o si tiene gente todavía de parte de él, que lo auxilian, que lo apoyan y que lo están ayudando a sobrevivir. Y ahí es donde no sabemos, y yo creo que ese es, no sé, con tanta tecnología y con tantas estrategias, las autoridades, yo creo que sí tienen que darnos una respuesta y no hacerla, precisamente yo creo que esta entrevista y lo que nosotros hemos continuado a través de los spots, de la conferencia episcopal,
de la misma CIRM, de los religiosos, la misma Compañía de Jesús, la diócesis de Tarahumara, es precisamente lo que usted decía, que no se pierda la memoria de lo que sucedió, y que nosotros, no por nosotros, sino por toda la gente, necesitamos que se haga justicia ante este hecho. Y hasta la fecha, y hasta el día de hoy, y hasta este momento de esta entrevista, no se ha hecho justicia, evidentemente. Hemos visto que no. Y no solamente, como bien lo dice usted, el caso muy significativo de sacerdotes de estas características, sino de todos los mexicanos que han muerto. Están matando 85 mexicanos al día. Los feminicidios se han crecido como la espuma. La inseguridad está campante en este país, y no siga la corrupción. Que todo esto, el único que no lo ve es el presidente López Obrador y su no queremos ser incluso irrespetuosos, y su staff de colaboradores, digámoslo muy respetuosamente en el término como tal, ¿no? Pero sobre este tema, monseñor, y lo que usted nos está comentando del Chueco y el video, que es otro tipo que se hace pasar por él, ¿cuál es en este momento la situación en la sierra, donde usted tiene una alta responsabilidad y también un alto riesgo? ¿Cómo está la presencia ahorita del narco en la sierra? ¿Cómo lo advierte usted? Este tema no es de ahora. Este tema es de más de 50 años. Sí. O sea que es un terreno, precisamente por lo de las dificultades, es un terreno muy propicio para la siembra, para el trasiego. Y esto no es nuevo. Es decir, no hay un chueco, hay muchos chuecos. Hay muchos chuecos. Hay muchos chuecos, como en muchas partes del país. Desgraciadamente a este tipo se le fue más de la cuenta, porque, digamos, ellos como autoridades dentro de su ramo, pues yo creo que tienen que tener una cierta disciplina, unas ciertas reglas, como entre ellas, pues no tragarse lo que ellos producen, ¿no? Y a esta persona se le fue. Y en general, esto también que usted decía, ha llegado un momento de parte de la gente en el que ya había un cierto conformismo, una cierta rutina, cotidianidad, la normalización, la normalidad de vivir en ese ambiente, sí, creado por la misma contracultura del mismo narcotráfico. Corridos, formas de vestir, formas de ser, el mismo, como que el arquetipo del sicario y del narco atrae mucho a la sociedad, ¿no? Como y más en la sierra, cuando hay mucha marginación. Ya ve, el presidente tiene connivencia con los narcos, ahora con Guacayama, ajá, que está quedando muy claro, incluyendo a los mandamases del ejército. Están coludidos, incluso el secretario de Gobernación acaba de ser revelado, Don Augusto López, que los jefes policíacos que él nombró cuando fue gobernador de Tabasco pertenecían a los cárteles del narcotráfico. O sea, ya está visible. Es un narcoestado, ¿no? Pues desgraciadamente pareciera que fuera así. ¿Verdad? Y la gente, de alguna manera, como que se acostumbró, o nos acostumbramos, porque admiran las balaceras, yo ¿no? ya tengo 15 años ahí y sucede una balacera y las admiran. En el momento se siente miedo, pero en cuanto ya pasó la balacera, se ríen de lo que pasó, ¿no? Y lo ponen como una cosa de admiración. Y es Oye, ¿viste la balacera? Y te diste cuenta, ¿y qué pasaría? Y ahí Oiga, se hace todo monseñor, en Guerrero, en un área de allá de aquel estado, 20 masacrados, incluyendo el alcalde en Tierra Caliente y su hijo, porque iban con el otro, que ya un video que decían que iban por él, y que si se baja del carro lo matan. El narco hablando en video, el videonarco. Pues hasta dónde hemos llegado. Fíjese, ¿no? ¿A usted no han contactado los capos del narcotráfico en la sierra? ¿No lo han buscado? Pues no tanto que nos hayamos buscado, que me hayan buscado,
más bien nos hemos encontrado. Sí. Muchas veces, sí, porque... ¿Cómo le ha ido? Porque de alguna manera, quienes trabajan con ellos es gente de nuestras comunidades. Sí. Son familiares, hermanos, hijos, nietos, parientes conocidos. O sea que en realidad, directo o indirectamente, muchísima gente está involucrada, hasta sin querer. Y uno necesariamente se atiende a las comunidades, y más en nuestra labor evangelizadora, que no solamente venimos por los justos, sino también por los pecadores. Sí. Es decir, nosotros no podemos callarnos, o no podemos ocultarnos, o no deberíamos no platicar tampoco con ellos, porque de alguna manera, sobre todo ya no estamos hablando de las cabecillas, sino de todos los que trabajan en otro nivel más bajo, llamémosle así. Sí. Pues es mucha gente que desgraciadamente han caído en manos de ellos, y una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de decir, oye, a mí me ha tocado platicar con ellos y decirles, oigan, busquen otro tipo de vida, que no se dan cuenta a lo que les va a llevar el vivir así. Están a gustos de vivir así, no se sienten esclavizados. Porque en realidad, desgraciadamente, la mayoría de la gente, de los que están en bajo nivel, no tienen buenos sueldos. No. Al contrario, ya les quieren pagar con droga, les pagan con cerveza, les pagan con armas, para que sientan ahí el poder, y ya no en el dinero, como cuando alguien va a trabajar a Estados Unidos y dice, se lo voy a mandar a mi familia para que arregle la casa, claro, o para que puedan vivir. No, ellos únicamente piensan y aspiran a querer tener el dinero que nunca les llega a la bolsa. Claro. Y cuando nosotros tenemos la experiencia de convivir, de platicar con ellos, pues no es otra cosa más que decir, vean más allá de lo que tienen enfrente. No se conformen con esto. Ustedes tienen deben de tener otras aspiraciones, ver más allá. Aquí no pueden estar toda la vida, y además ustedes saben que quien se mete en esto difícilmente ya no sale. No lo han amenazado los grupos. Gracias a Dios no. Nunca. Y incluso a los padres, el padre Javier Campos y el padre Joaquín Mora no fueron amenazados. Fueron en la acción directa de este tipo. Sucedió circunstancialmente que este tipo va por el señor Pedro y lo lleva a la iglesia. Sí. Y ahí es donde los padres tratan de persuadirlo a él para que no cometa el asesinato, y en un arranque también los mata a ellos. Pero fue algo circunstancial, porque los conocían, convivían. Era parte del barrio, ¿no? De alguna manera, decirlo así. Sí. Todos los días, a veces hasta se lo encontraban, y no había como nosotros, ¿no? Si yo voy en la sierra, a veces me encuentro retenes, me ha tocado en fiestas patronales, me ha tocado en confirmaciones, pues donde están estas personas, y entablamos algún diálogo, alguna plática, y ellos, al menos hasta ahorita, a mí siempre me han respetado. No hemos tenido ninguna cosa, ninguna amenaza, y creo que a la mayoría de mis sacerdotes tampoco, ni a las religiosas. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una fe, fueron bautizados, y en el fondo saben que también su familia tienen una devoción, y que si les tocó ese tipo de vida, dicen así, ya nos tocó, como si fuera un destino, como si fuera así, sembrar desviado, maíz, frijol, ¿no? Y no hay otra esperanza más que esta, pues por aquí vamos a darle. Oiga, disculpe la pregunta y el cuestionamiento sobre este dato preciso que le quiero exponer. ¿Con qué arma y en dónde les disparó a los dos sacerdotes el Chueco? ¿Les disparó en la cabeza, en el pecho? ¿Cómo los mata? Perdón por la pregunta cruda, pero es un detalle importante, cómo en el martirio murieron los dos sacerdotes. Por supuesto que directamente no lo sé. Lo sé por
por el Por testigo, ¿no? Jesús. Ujú. Que en este caso fue el padre Jesús. No, él simplemente dice que les disparó a quemarropa, y el padre Esteban tiene precisamente y yo lo tuve en mis manos, el relicario, es decir, la carterita y el relicario donde tenía los santos óleos para ungir en este caso a Pedro, Ujú. y ahí se ve la bala. Está en el Entonces, relicario. Sí. ¿Y la usted lo bala tiene? Lo tiene el padre Esteban. Hijo, qué Él- prueba tan, él tan lo fuerte, ¿no? quiso, él lo quiso guardar porque él, esto sucedió el 20 de junio, Ujú. y el 2 de julio se ordenó el padre Esteban. Ah, mire. O sea que él lo quiso guardar como un tesoro, lo guarda como un tesoro, porque dice: mi sacerdocio está marcado en el martirio. ¿Qué bala era? ¿Un arma larga o un arma corta? Ay, yo no sé de armas, no sé de armas, pero creo que Ahí está la bala. ahí está, creo que es no, la verdad no sé si se arma, pero sí fue a quemarropa y fue en el pecho. ¿Qué detalle nos platica, monseñor? En sobre el pecho. sobre ese aspecto. Ahora, bien, y otro detalle es que pues fue en el altar, o sea, entre la mesa del altar y el oiga, ¿sabe cómo sagrario. titulamos cuando usted y yo hablamos aquella noche? Y que aventamos como 14 llamadas en Omnia. Fue una noche muy trágica. Y terminamos como a las 6 de la mañana y le seguimos. Hablamos con el padre Héctor, como yo le platicaba a usted. Hablamos con alcaldes, exalcaldes, diputados, funcionarios, religiosos. Con el Pato Ávila hablé 2 veces, o 1 o 2 veces, y en fin. Padre Héctor, que a usted lo molesté cuando iba camino para allá. Fue una noche muy aciaga, muy fuerte, muy conmovedora, muy intensa. Sobre todo esto que pasó aquella noche, lo que hemos platicado en esta conversación, usted recibió una visita también de líderes nacionales. Acaba de estar usted con el líder nacional de Coparmex y con el vicepresidente a nivel nacional, porque vienen a Chihuahua a tener su reunión nacional que logró el dirigente local Chava Carrejo. ¿Cómo está ahorita también la vista y la visión de gente de ese nivel como los empresarios sobre el caso del crimen de los sacerdotes jesuitas? ¿Cómo está? Bueno, Porque voy a pasar otra pregunta ya de las finales que le quiero formular ya también ya sobre el criterio de la Iglesia en México y en el mundo sobre el tema. sí, lo primero es darnos una condolencia y sentirse adoloridos por los sacerdotes y por lo que está pasando en México. Los empresarios están preocupados, muy preocupados, porque pues en un país donde no hay una estabilidad política, social, No hay Estado de Derecho, económica, no hay un Estado de Derecho, pues cómo no les va a preocupar, ¿no? Sí. Y ya muy en particular, en las entrevistas que hemos tenido con ellos, o en el diálogo que hemos tenido con ellos, les duele, porque es el dolor de todo México, no solamente de ellos, y ciertamente nos preguntan cómo estamos, y a ellos les interesa mucho, mucho, porque mientras no haya una participación ciudadana, mientras no se respete la democracia, mientras no haya un respeto por el medio ambiente, mientras no haya un respeto por la dignidad humana, pues ellos, ¿cómo van a, como todos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a estar contentos o tranquilos pensando nada más en nuestro negocio o en nosotros mismos? Ya perdimos México, monseñor. Ya lo perdimos. Por supuesto que no. Mientras haya un solo mexicano que se preocupe por México, México no está perdido. O como decían, si hay alguien se arrodilla, si hay un solo mexicano que se arrodille frente a la Virgen de Guadalupe, hay esperanza. Sí, sí, yo creo que eso nos toca a todos. Usted los ofició en la creyentes. basílica, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le fue? Pues ¿Esa me fue. experiencia? No, pues ponernos en las manos de la Santísima Virgen, sobre todo algo ya muy, muy personal. El padre Javier Campos, siempre que nos acompañaba a la basílica, era todo un show, porque él llevaba matachines, él organizaba la ceremonia, y entonces este año que fuimos y no tenerlo, era sentir que nos faltaba alguien. ¡Qué detalle! ¿No? Que nos faltaba alguien, pero a la vez que estaba con nosotros.
o sea que estaba bajo el regazo de la Santísima Virgen María y cubriendo a todo México, porque su testimonio pues es una esperanza, ¿no?, de lo que hablamos ahorita, ¿no? Una esperanza para México. Oigan, las ofensas que hace el presidente y su espíritu masónico y toda la pandilla que tiene alrededor, perdón por la expresión, y Coparmex, por cierto, está muy ofendido por el presidente. Estos líderes nacionales que estuvieron con usted en la sierra han de haber tenido un reclamo coincidente con el de la iglesia. Pero ¿no le parece que a final de cuentas, frente a posicionamiento de la propia iglesia mexicana, ha faltado un poquito más de energía del clero para exigir al presidente más resultados, no solamente sobre los jesuitas, como bien usted dice, sino de los 136,000 ejecutados más los 84 diarios? Ahorita están matando por minuto? En la plática que usted hemos sostenido hasta el momento, ya ejecutaron a 10 mexicanos, a 8 mexicanos, y al final del día pueden ser más de 84, como hay picos muy altos. ¿Qué le falta a la iglesia para mover conciencias de más mexicanos, junto con áreas sensibles como Coparmex, junto con medios como Omnia, que estamos sumamente preocupados en la responsabilidad social, como usted habla ahorita del término? ¿No nos falta más enjundia, más para mover más gente? ¿No le falta a la iglesia un poquito más de carácter? Mire, yo soy un obispo muy novato, pero yo quise platicar con el presidente de la Conferencia Episcopal, don Rogelio Cabrera, y precisamente en forma de reclamo, yo le decía exactamente lo que usted me está diciendo. Ándele. Yo le decía, ¿qué no nos falta? Como sucedió con don Cristóbal allá en Michoacán, en Apatzingán, en el problema de que hasta llevó al nuncio y de que varias veces ha estado con el presidente de la República para hacerle un reclamo directo y decirle, en mi diócesis hay una guerra de narcotráfico, cerradas carreteras, amenazada la gente, quema de vehículos, todo. secuestros, Sí. violaciones. Y entonces yo le decía a don Rogelio, y él me dijo unas palabras muy, muy importantes que a mí me quedaron muy grabadas y que hasta la fecha son para mí como un indicativo. No podemos seguir polarizando y dividiendo a nuestro pueblo y a nuestra gente. En el momento que nosotros nos pongamos por el tú con el presidente de la República, o con los que no coinciden o no piensan como nosotros, como en el caso pudiera ser el crimen organizado, pudiera ser otro tipo de personas, y empieza la gente a tomar partido y nos dividimos, entonces se puede perder México. Nosotros necesitamos estar unidos y nosotros como iglesia somos puente. Entonces no es que tengamos miedo a hablar, no es que queramos ser muy prudentes, sino que queremos que la gente tome conciencia y esté más unida desde la fe, y por eso todo el mes de julio orando por la paz, todo el mes me acuerdo la cruzada. todo el mes de agosto, ahora el mes de septiembre por la vida. Es decir, tenemos que seguir nosotros desde lo que nos corresponde, es decir, desde la misma fe y desde la misma conciencia, llamemos así, humilde, sencilla de la gente, sacando lo mejor de nosotros mismos para reclamar nuestra dignidad o lo que somos, pero unidos. ¿Qué viene, unidos. monseñor, ahora por parte de la iglesia? Acciones concretas. Habla de meses, ya terminó septiembre, estamos en octubre. ¿Qué viene? Pues a nosotros lo que más nos interesa es trabajar ahorita por la reconstrucción del tejido social, recuperando espacios y sobre todo en la prevención. Y para eso estamos unidos con la Compañía de Jesús, con la Conferencia Episcopal, en torno al plan global de pastoral, en torno a nuestros propios planos diocesanos, unidos a un programa de reintegración, que son círculos restaurativos, círculos comunitarios, círculos escolares, círculos familiares, círculos eclesiales, es decir, con la gente que está, y de ahí en comités ciudadanos, es decir, como una espiral que esperemos se vaya expandiendo, precisamente para volver a recuperar la relación de las personas. ¿Se podrá?
Porque ¿cuál es la estrategia del crimen organizado? Bueno, primero, dividirnos, separarnos y crear pánico, crear miedo para que ellos sean los que nos protegen, los que nos salvan y quererse ganar la confianza y después golpear, ¿no? Y ellos tener el poder y la gente por temor y miedo se aísla. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia como iglesia? Es volver a unirnos a todos independientemente de la fe para poder conversar, para poder platicar y crear una fuerza entre todos de tal manera que preserve el bien sobre las armas, que preserve la lógica o la racionalidad ante lo ilógico, ¿no? de una guerra absurda entre propios hermanos, porque todos al fin de cuentas somos mexicanos, somos ciudadanos. Pero la batalla se está perdiendo, ¿no, monseñor? Los jóvenes andan en otro canal, ya no les importa. ¿Las iglesias están vaciando o hay asistencia? No, yo no lo veo así, yo lo veo como un cambio de valores por el cambio de época. Y creo que los jóvenes están en un discernimiento, o sea que les cuesta trabajo porque todavía a lo mejor no tienen las herramientas para poder tomar decisiones firmes, pero al fin de cuentas en el fondo tienen un deseo de superación, un deseo y precisamente nuestra labor como iglesia, y como iglesia no hablo de jerarquía, sino de toda la gente comprometida dentro de la iglesia, es recuperar precisamente esas memorias históricas, narrativas, en el que se recuperen los valores y se vuelva otra vez a la relación de como la vivimos en México. México era un país muy unido y lo que lo unía era la familia, claro, y lo que lo unía era la fe. Hoy bajo ataque la familia con estos esquemas de igualdad de género y tantas cosas, exactamente, ¿no? Monseñor, finalmente, y Arcelo, a seguir platicando con usted, e incluso ir a visitarlo allá a la diócesis en la Sierra, que ahorita estamos comentando fuera de la entrevista. Estamos viviendo un mundo donde el hombre cada vez tiene síntomas y reflejos de muchísima maldad, de mucha perversión, de mucha ira. La ira y el enojo se siente en el ambiente, una sociedad irascible, destejida socialmente. Usted habla del tejido social, ya está destejido, ¿no? ¿Cree usted que ya en la batalla de todos los tiempos, porque hoy como nunca la parte esotérica religiosa está muy presente, el bien contra el mal, ¿cree usted que el demonio ya está ganando la batalla en estos tiempos apocalípticos? Los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Son palabras de Cristo, no son palabras mías. Pero siente el final de los tiempos con tanto problema hasta del medio ambiente. No, por supuesto que no. ¿Todavía vivimos más? Sí, por supuesto que sí. Mientras nosotros tengamos una fe firme en Cristo Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la gracia va a seguir abundando. Porque esto que ahorita usted dice no es de ahora. No. Es de toda la historia. La maldad del hombre es histórica, ¿no? Pues desde que Lucifer. Desde que Caín mató a Abel. Es decir, desde la creación. Y Caín y Abel no es el personaje mitológico o un personaje abstracto, ¿no? Caín y Abel existieron. Es el mal encarnado en cada pueblo, en cada persona, que tenemos esas dos fuerzas, ¿no? El bien y el mal, como lo dice la Sagrada Escritura, pero sobre precisamente nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fuerza, nuestra esperanza. El segundo vino Adán a vencer al pecado y a la muerte, y en él nosotros poder vencer. Oiga, pero ya está muy ofendido Dios y la Virgen María también. Están muy ofendidos, ¿no? Siempre. Imagínese a los ojos de Dios. Oiga, no le dije, ya para cerrar ahorita, está muy ofendido Dios. No le dije, ¿se acuerda cómo titulamos la crónica de aquella noche, de aquella jornada del crimen de los dos sacerdotes jesuitas? Lo titulamos todo el análisis y las notas y una parte general que trata de involucrar todo en la información. Le pusimos como título crimen, homicidio de jesuitas frente a los ojos de Dios. ¿Cómo ve esa sentencia? En el altar, como usted nos dijo ahorita, asesinan a dos representantes de Dios, terrenales y temporales, como usted es en su caso, pero usted es obispo. ¿Cómo vio el título?
Pues, crimen de sacerdotes jesuitas frente a los ojos de Dios. a mí me viene el relato de la pasión. O sea, cómo Dios puede ver morir a su propio hijo en una cruz. Y en el altar. Y sí, en el altar de la cruz, precisamente. Y lo mismo el crimen de los sacerdotes es el mismo Cristo que está en el altar dando la vida por nuestra salvación, por todos nosotros. Y ciertamente es un misterio de la gracia y de la misericordia, pero es, yo creo que la prueba máxima del amor, hasta dónde puede llegar el amor, es decir, hasta el derramamiento Aunque de no la se última entienda que gota. maten a dos sacerdotes, ¿verdad? Pues como no se entendió que mataran al mismo Cristo, al Hijo de Dios. Lo masacramos. Exactamente. Es el hombre más humillado y herido y lastimado de lo que pudiera aguantar cualquier hombre en la tierra, ¿verdad? Sí, o sea, es la entrega absoluta, pero para resucitar, no para quedarse en la Ahí muerte. viene la parucia, la segunda visita de Dios nuestro Señor, ¿no? De Jesucristo. Sí. ¿Vendrá pronto? El día que nos muramos lo vamos a saber, lo vamos a saber. Pero nadie sabe el día ni la hora, No, pero hay que ¿verdad? estar preparados. Tenemos hay que la estar vida prestada. preparados. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo no nos va a desamparar, porque si Él venció a la muerte, también nosotros vamos a vencer. Que así sea. Monseñor, ¿cómo le agradezco esta conversación para Omnia? Usted refleja mucha paz, mucha tranquilidad en su persona y en su mensaje. Ojalá que se multiplique en esta conversación de Omnia para todos los que nos ven y que el crimen de los sacerdotes jesuitas, como a la de tantos mexicanos, no se olvide. Sí. Que pidan mucho por nosotros, ahí les pedimos oración, y que también nosotros pedimos mucho por ustedes, y cada quien, donde quiera que estemos, pongamos lo que esté de nuestra parte para hacer un mundo mejor. Así es. Seguiremos platicando más adelante, si usted Gracias, lo don permite. Antonio. Claro que sí, don Antonio, muchas gracias. Esta es la conversación, Monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo responsable de la diócesis de la Tarahumara, en exclusiva para usted a través de Omnia. Le agradecemos su atención y nos vemos en la siguiente. Pásela muy bien.